Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este Data Universitaria Radio que está transitando su cuarto año consecutivo, su cuarta temporada en este programa número 132, si contamos las 4 temporadas, desde el 2020 hasta este año 2023, y si no me equivoco vamos por el número 16 o 17 de este año 2023, un año 2023 muy particular porque han pasado muchas cosas en las universidades argentinas. No solamente cambios de autoridades, cambios en los organismos que reúnen a las universidades, como el Consejo Interuniversitario Nacional, sino también que estamos en el marco de elecciones en las diferentes provincias, elecciones que se vienen también a nivel nacional, que por supuesto hacen que las universidades generen no solamente trabajos en este sentido, investigaciones, trabajos de extensión y demás, sino también que generen demandas hacia la dirigencia política que tendrá que asumir las riendas o de las provincias o de los municipios y también de la nación, pero de las provincias y de los municipios en particular, donde están cada una de estas universidades, y poder seguir generando ese trabajo articulado que muchas tienen con sus estados locales y provinciales, ¿no? Venimos de programas bastante cargados, bastante interesantes. Hablamos hace un par de programas atrás de esto que pasó en el último plenario extraordinario del CIN, esta cuestión de que las rectoras y los rectores pidieron que se garantice la defensa de la educación pública, de la universidad pública, en un comunicado que firmaron justo, no sé si como una casualidad, sino como algo, como un mensaje hacia la dirigencia política, justo en el medio de el cierre de listas de precandidatos para la presidencia de la nación. Ya lo pudimos hablar eso con el rector de la Universidad de Rosario, también con el presidente de la Universidad de La Plata en el último programa. El programa anterior hablamos de vinculación tecnológica, de transferencia y producción de conocimiento, de esta reciente creada red interuniversitaria de spin-offs universitarios, esta cuestión de crear empresas de base tecnológica que se incuben en universidades argentinas, en universidades públicas, y a través de esta red poder generar un trabajo colaborativo, esta red que la conforman la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de San Martín y por supuesto una que tiene muchísima experiencia en esto, la Universidad Nacional del Litoral. Y pudimos compartir también la historia de Celtec, que es la primera empresa de base tecnológica incubada en una universidad pública argentina, incubada en la Universidad del Litoral, si no me equivoco y mal no recuerdo, en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad del Litoral. En este programa, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a estar comentándote, haciendo con un especialista en este tema, un analista económico político que trabaja en un centro de estudios de una universidad nacional, un análisis económico de las medidas económicas que está tomando el actual gobierno nacional para hacer frente a esta dificultad económica que tenemos los argentinos, y que en muchos medios, en muchos análisis políticos que se hacen, aseguran que son medidas para mirando solamente de cara a las elecciones primarias
nacionales, pero también deben ser medidas que ayuden a los argentinos a vivir mejor. Y también en ese mismo análisis poder ver cuáles son los factores que están afectando a la Argentina, que están estudiando desde este centro de estudios de esta Universidad Nacional, que ya te voy a estar comentando en un ratito nada más. También ahora, después de este separador, vamos a compartir una entrevista con una rectora de una universidad patagónica, porque se creó y se reunió por primera vez la red de universidades patagónicas argentinas, una red que integran 8 universidades patagónicas que buscan mejorar el trabajo articulado entre estas universidades, por supuesto universidades públicas y privadas, pero hay obviamente más universidades públicas en este sentido, y poder mejorar su trabajo articulado, generar proyectos de investigación conjunto, proyectos de extensión también conjunto, ¿por qué no también ir a pelear por el desarrollo territorial de las universidades de esta región del país ante organismos nacionales que tengan a cargo estas políticas universitarias, ¿no? Bueno, todo eso vamos a estar compartiendo en este programa. Agradecerle, por supuesto, siempre a las radios que comparten semana a semana este programa de radio que está llegando a toda la República Argentina. Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego se emite este programa. Y bueno, nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming y seguirnos en todas las redes sociales como @datauniversitaria o @DTuniversitaria en el caso de Twitter. Hacemos un separador y ya vamos con la primera comunicación de este programa. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. En la Universidad Nacional de La Pampa, el pasado 26 y 27 de junio se llevó a cabo el primer encuentro de la red de universidades patagónicas, donde participaron la Universidad Nacional de Comahue, Río Negro, Patagonia Austral, Universidad de Tierra del Fuego, Chubut, el Instituto Universitario Patagónico de las Artes y por supuesto también la Universidad Nacional de La Pampa, que era la anfitriona, y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Esta semana pudimos hablar con Lidia Blanco, rectora de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, que nos contó sobre todo lo que pudieron debatir y charlar en este encuentro de universidades patagónicas y algunas otras cuestiones más acerca de esta universidad. Compartimos. Bueno, nosotros tenemos, que el sistema de educación superior de nuestro país está organizado en regiones, con el objetivo de facilitar la planificación de las actividades de educación y también poder articular entre las universidades que conforman. Eso se llama el CEPRES, que son consejos regionales de planificación de la educación superior, y que tuvimos una reunión de universidades patagónicas en octubre del año pasado. Uh-huh. Se siguió trabajando, que a partir de la articulación de actores que representan a cada una de las universidades, y dentro de esto no solamente rectores o rectoras, sino también secretarios, que tiene que ver quienes coordinan las actividades de las funciones sustantivas, ¿no?, de investigación, de extensión académica, siguieron trabajando como grupos a través de el sistema hoy, que nos facilita mucho las comunicaciones vía online, ¿no? Claro. Y se llegó a un acuerdo de que ya estábamos en condiciones de formalizar una red para pensar acciones conjuntas que nos beneficie y nos ayude a cada una de las universidades patagónicas para poder reforzar y fortalecer todas las actividades que estamos desarrollando las universidades públicas. Uh-huh. Son 8 las universidades que conforman esta red, ¿no? Son 6 universidades públicas, sí, somos 8. 6 universidades nacionales, y está la Universidad del Chubut, uh-huh, se suma, y también el Instituto del Arte, que es de Río Negro, que es un instituto terciario, uh-huh, de educación superior. Bien, hace poco, hace algunas semanas atrás, se reunieron, tuvieron este primer encuentro, tuvo la participación del secretario de Políticas Universitarias, que, dada la casualidad o no, es también rector en uso de licencia de la Universidad Nacional de La Pampa. ¿Cómo fue este encuentro? ¿Cuáles fueron las cosas que le plantearon también al secretario para trabajar desde el gobierno nacional? ¿Cuáles fueron las cosas que se pudieron poner de acuerdo como red para empezar a impulsar?
Bueno, lo primero que hicimos nosotros, bueno, estuvo por supuesto dando la apertura el secretario de Política Universitaria, Oscar Alpa. Estuvimos todos los rectores y rectoras patagónicas y los referentes de diferentes actividades, por ejemplo, o funciones. Por nuestra universidad participó también el vicerrector, que está a cargo de la Oficina de Internacionalización, que era uno de los temas que se abordaba, sí. Y la secretaria académica, que también tiene actividades que se puede compartir, ya sean de pensar en titulaciones conjuntas, en actividades académicas en forma conjunta, así que fuimos 3 los referentes de la San Juan Bosco, y así como estuvimos nosotros, las otras universidades también llevaron sus secretarios de las diferentes áreas para poder compatibilizar lo que ya venían trabajando a través del sistema online. Y en esto, bueno, lo que queremos es que como universidades patagónicas también hacer escuchar, ¿no? Que si bien tenemos una característica muy particular por no solamente la extensión del territorio, las distancias entre una universidad y la otra, la distancia dentro de las universidades, aquellas que tenemos sedes, y tenemos La Pampa, Comahue, Río Negro, Santa Cruz, bueno, todas las universidades tienen sedes, y lo que nos caracteriza o nos une tiene que ver las problemáticas comunes, cómo articular al interior de las sedes de cada una de las universidades para poder fortalecer cada espacio, ¿no? Uh-huh. Y desde ese lugar, por supuesto, se generaron algunas actividades como prioridades que tiene que ver con plantear a nivel nacional también que estas características particulares de la región patagónica también implica la necesidad de contar con presupuestos acorde que nos permita trasladar y dar respuestas a cada una de las sedes o unidades académicas o delegaciones de una denominación que tiene cada universidad. Y poner en valor lo que tenemos como patagónicos, ¿no? Que nuestra región tiene profesionales muy importantes en función de su formación, los proyectos que llevan a cabo, carreras de grado y de posgrados acreditadas por CONIAU, seguir fortaleciendo eso y también ayudarnos como universidades patagónicas para pensar en otras propuestas conjuntas o en otras actividades conjuntas. Puede ser carreras técnicas, con titulaciones conjuntas, sí. Intercambios de docentes, de estudiantes, de investigadores, pensar en proyectos de investigación conjunto también. O sea que hay muchas ideas que están dando vuelta y que nos vamos a juntar seguramente nuevamente ahora en octubre para ya definir algunas líneas y empezar a trabajar. Uh-huh. Lidia, recién mencionaba esto de la virtualización. Este sistema universitario argentino que tenemos, por supuesto que hay que sostener y felicitar de que sea absolutamente federal, pero en ese federalismo Argentina tiene sus asimetrías, ¿no? Entre unas regiones y otras. La cuestión de la conectividad en esta región patagónica es algo a fortalecer, a mejorar. ¿Están bien en este sentido y por ahí faltan otras cuestiones de la virtualización de la educación superior? Bueno, el sistema de educación superior está fortaleciendo a todas las universidades para poder tener el área justamente de todas las actividades referidas a formación y ofertas académicas en forma online para que podamos tener no solamente el equipamiento, sino que las ofertas que puedan llegar a los diferentes lugares del interior. Y ahí tiene que ver con el mejoramiento de nuestras propias universidades y al interior el trabajo conjunto que tenemos que hacer también con las provincias es para que cómo mejorar la conectividad o bien ocupar los centros o puntos de encuentro que tienen al interior de las provincias para poder aprovechar nosotros al máximo y brindar un servicio, porque a veces tenemos la propuesta, pero no todos tienen la accesibilidad que se requiere para estas propuestas. Recientemente la Secretaría de Política Universitaria aprobó el BES 4, que es el programa de virtualización de la educación superior,
que viene desde la finalización de la pandemia aportando de equipamientos y formación de recursos para poder trabajar en esto. Y ahora, hace 2 o 3 días, recibimos la resolución por la cual se nos asignaba también una cifra importante, 46 millones de pesos, a esta universidad. En ese mismo tono, más o menos, las otras universidades patagónicas también están recibiendo para poder fortalecer lo que ya tenemos y ya pensar en propuestas conjuntas para poder llegar a la mayor cantidad posible de estudiantes que están en el interior o a través de extensión, que no solamente sean estudiantes de carreras formales, no tecnicaturas o carreras de grado. Puede ser también a través de diplomaturas, a través de talleres, a través de alguna otra capacitación que ellos nos demanden. Así que ahora tenemos para trabajar fuertemente en la disponibilidad de esos recursos y poner al servicio de la gente. Uh-huh. Una parte muy importante de las universidades argentinas, de las universidades tanto públicas como privadas, para mejorar este acercamiento a la sociedad, al territorio, es el trabajo de extensión, ¿no? Me imagino que también a partir de esta articulación entre todas las universidades patagónicas, una misión, como lo marcaba antes al principio, es generar trabajos o generar proyectos de extensión en conjunto entre las universidades para de alguna manera contribuir a este desarrollo económico y social de toda la región. En particular, en la Universidad Nacional de la Patagonia, ¿qué acciones de extensión están llevando a cabo en este momento, en la salida de la pandemia y demás, no? Bueno, la extensión universitaria tiene un programa de municipios en red que está distribuido, digamos, en los diferentes puntos del interior de la provincia. Y también tiene un programa de formación, la Escuela de Oficios. Y con esa Escuela de Oficios se está también respondiendo a demandas concretas de localidades del interior de la provincia para mejorar habilidades y competencias de los jóvenes y no tan jóvenes, porque es abierto para todos. Por ejemplo, un curso de electricidad, un curso referido a plantaciones, a derechos humanos, a cuestiones de género. Entonces, desde ese lugar y en función de las demandas que tienen las localidades, porque también tenemos articulación con los municipios, más de 24 proyectos en marcha que se han desarrollado durante el año 2022 en forma presencial y que anteriormente en pandemia se estaba trabajando en forma virtual. Entonces, desde la Escuela de Oficios se está llegando también al interior de la provincia con propuestas que les ayude a mejorar y a certificar saberes. No solamente, porque no todos tienen la necesidad o la posibilidad de venir a estudiar una carrera que se cursa con dictado presencial, pero sí darles herramientas para que mejoren su potencialidad para el trabajo que están realizando y en muchos casos certificar, porque necesitan certificar sus saberes para poder trabajar o mejorar sus condiciones laborales. Uh-huh. Dado esta última respuesta, quiero preguntarle por estos denominados 7 puntos, ¿no?, de desafíos que tiene el sistema universitario, que el secretario Alpa bien lo recordaba en ese encuentro de universidades patagónicas, y en particular en 2 que tienen que ver con esto último que mencionaba. Uno, la duración real de las carreras, lo que dice el plan de estudios y lo que les lleva a los estudiantes a terminar la carrera universitaria, y otra, la oferta de carreras universitarias un poco más cortas de duración, ¿no? ¿Cómo se está planteando la Universidad Nacional de la Patagonia estos 2 desafíos en particular? Bueno, estos desafíos tienen que formar parte de las políticas institucionales de nuestra universidad. Justamente ayer hablábamos con decanos y delegados zonales para poder pensar estrategias comunes a través del cual uno puede hacer realidad estos 7 puntos que son las políticas institucionales que están dirigiendo o mejor dicho orientando la educación superior en nuestro país. Entonces uno tiene que ver con esto, hacer realidad de carreras que se pueden dictar utilizando la bimodalidad, o sea que sin necesidad de convertirlo en carreras a distancia, si tenemos hasta el 50% de dictado en forma virtual, no es necesario convertirlo en carrera a distancia o denominar la carrera a distancia. Entonces nosotros tenemos que adaptar nuestros
planes de estudio, nuestras currículas, nuestras clases, para que el alumno pueda también cursar de esta manera. Para eso estamos trabajando en fortalecer las aulas híbridas. Y ahí podemos tener estudiantes fuera del aula real y estudiantes al mismo tiempo en el aula tomando la misma clase, ¿no? Eso es uno. El otro tiene que ver con el mejoramiento de la duración real de las carreras. Porque nuestras carreras tienen X cantidad de horas. Las carreras que están acreditadas, están estipuladas por sus propios estándares la cantidad de horas mínimas y máximas que debe tener. Pero esa cantidad de horas muchas veces lo que hace es que le tengamos que necesitamos que el estudiante esté prácticamente de manera exclusiva solamente para estudiar, porque son muchas horas de la carga horaria que tiene que estar. A veces uno hace el cálculo y tiene que estar 6 horas, y si trabaja, bueno, imposible trasladarse hasta las aulas, trabajar y cumplir después con las actividades extra que desde las carreras o desde las asignaturas se lo solicita. Entonces se está pensando en ponerle también, disminuir la cantidad de horas para ajustarlo a la realidad, no disminuir para bajar la calidad de ninguna manera, sino realmente para que se puedan cursar y se pueda considerar la realidad del estudiante y centrar nuestra propuesta curricular en el estudiante, no en el docente. O sea, poner a disposición del estudiante la posibilidad de cursar en forma virtual algunas asignaturas y algunos espacios sí o sí que son necesarios hacerlo en forma presencial por las características, porque requiere un práctico de laboratorio o una técnica en especial que se necesita repasar en un espacio real, más allá de que tenemos muy avanzado el tema de las simulaciones, o sea, las biosimulaciones, no solamente para las carreras del área de la salud, sino también para las otras carreras que pueden, a través de la simulación de prácticas, acercar la realidad simulada a los estudiantes para que estén mejor preparados antes de entrar al campo de práctica real. Y la otra cosa que tenemos que hacer también es disminuir la cantidad de años que le exige al estudiante para graduarse. Por eso se habla de duración real de las carreras, porque por ahí tenemos un promedio muy alto de estudiantes que en una carrera de 5 años, muchos lo terminan en 5, pero son los menos. Pero otros, por diferentes motivos, terminan haciendo la carrera en 8 años o más. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que pensar también en propuestas que logre que el alumno culmine sus estudios y en el menor tiempo posible. Dentro de lo que establece el plan de estudio, también ofrecer algunas propuestas más flexibles para que puedan cumplimentar y tener su título de pregrado o de grado. Excelente. Excelente. Lidia, dos últimas preguntas y cierro. Quiero preguntarle por, hace 1 o 2 semanas atrás, los rectores y rectoras que conforman el Consejo Interuniversitario se reunieron en un plenario extraordinario en la ciudad de Rosario, donde, bueno, debatieron sobre varias cosas, pero una fundamental fue la firma de este documento para manifestar la defensa de la educación pública y que tiene que ser una prioridad las universidades y la educación pública. Digo, ¿qué opina de esto? ¿Cómo se paran desde la universidad en este sentido? Bueno, por supuesto que como rectora adhiero completamente a esta declaración, y el conjunto del Consejo Superior lo va a tratar el día de mañana para adherir también a esto de que la educación superior debe ser una prioridad de los próximos gobiernos, más allá de quién quede al frente del gobierno nacional y al frente de la educación, ¿no? Porque entendemos y adherimos a la concepción de educación como un derecho para todos y todas. Y si es un derecho, es una obligación también del Estado garantizarlo, ¿no? Claro. Porque pensamos de que que la educación es la que nos potencia en derechos y en oportunidades. Por lo tanto, si queremos una transformación social, tenemos que trabajar en todas las funciones sustantivas que estuvimos hablando, ¿no? Y cuidar la educación pública para que todos y todas aquellas personas que quieran y puedan acceder a la educación superior así lo hagan. Bien.
Con esta sí cierro. En un momento mencionó esto al principio con esto de la red de universidades patagónicas, pero lo conecto con esto último de la defensa de la educación pública y de la universidad pública, esto del financiamiento, ¿no? Cómo es necesario poder asegurar y fortalecer el financiamiento del Estado Nacional a las universidades públicas. ¿Cree que también eso tiene que remarcarse para los gobiernos que vengan después del 10 de diciembre del 2023? Sí. Recuerden que nosotros tuvimos un año sin presupuesto, o sea que trabajamos con presupuesto reconducido. Entonces, si la educación es un derecho y forma parte y es una política de Estado, tiene que tener los presupuestos para poder garantizar en todos los niveles, y para todas las para toda la población. Y desde ese lugar yo creo que tenemos que seguir reclamando presupuestos que nos permita desplegarnos con todas las capacidades que tiene la universidad, fundamentalmente porque creemos que la educación, así como dije anteriormente, es lo que nos permite potenciar e igualarnos en derechos y en oportunidades. Y si es que nosotros no tenemos un financiamiento acorde a lo que la demanda nos está señalando, difícilmente podamos llegar con propuestas a las diferentes grupos poblacionales, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, porque la educación es para toda la vida. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, este espacio donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología, de extensión, vinculación, transferencia, de conocimiento, de investigaciones y también de temas de la sociedad y de la política. En este caso hicimos esta semana una comunicación con Lucas Benítez, economista político, periodista también, docente de la Universidad Nacional de Moreno y de la Universidad Nacional General Sarmiento, y también uno de los economistas que está en este grupo, en este Centro de Economía Política y Desarrollo del Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de Moreno, donde realizan varios estudios, y empezamos preguntándole si estas medidas que está tomando este plan que está por presentar o está llevando a cabo el gobierno nacional, que muchos analistas, como decíamos en la apertura, lo toman como medidas de cara y mirando hacia las PASO, hacia las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias nacionales, o si realmente pueden llegar a ser un alivio para las y los argentinos. Compartimos. Bien, al analizar la coyuntura nacional, la coyuntura económica nacional sobre todo, que es lo que estudiamos desde el Centro de Estudios de Economía, Política y Desarrollo de la Universidad Nacional de Moreno, es importante tener en cuenta algunas características particulares que tiene la Argentina en sí, en su estructura productiva y el devenir de su modelo macroeconómico, con ciertos problemas e inconsistencias, sea el tinte de gobierno que sea que esté en el momento de la gestión. Argentina tiene unos problemas de que se queda sin dólares, lo que se conoce como restricción externa, y cuando enfrenta esos problemas se deben tomar medidas económicas de lo que se conocen como segundos mejores, unos second best, no es la mejor salida, la mejor opción. Y sobre todo cuando uno lo trae eso a las características de la actualidad, uno tiene que pensar una economía que primero recibió el palo muy fuerte del COVID y la cuarentena y lo que significó para el devenir de la actividad económica, pega un salto importante en el año 2021, sigue creciendo el año 2022 y va a seguir creciendo por un arrastre estadístico propio y por el devenir de la actividad este año, aunque mucho en una menor cuantía, un crecimiento marginal, que se ve expresado en los indicadores que publican tanto el Ministerio de Economía como el INDEC. Y lo que uno ve cuando analiza por lo menos el comportamiento de los primeros 4 o 5 meses del año en base a los indicadores que ya están publicados, ve un crecimiento fuerte en el primer trimestre del año corriente,
pero luego los efectos del déficit hídrico provocado por la sequía hace que le quite grados de libertad de acción a la gestión económica. Claro. Y eso es importante marcarlo, porque Argentina pierde el ingreso de al menos 20.000 millones de dólares aproximadamente, producto de la sequía, de la cosecha gruesa encima, que es quien más volumen aporta de divisas al país, sobre todo el sector agrario, con la permanencia que tiene y la importancia que tiene justamente en esto, en un sector proveedor de divisas, y eso hace que la Argentina enfrente el problema característico y estructural de quedarse sin divisas, en un momento encima de un periodo electoral trascendental, porque no es una elección legislativa, sino que es una elección ejecutiva. Y en ese instante, cuando se avisora cuál es el nuevo plan que debe gestionar el nuevo gabinete económico también, que vale la pena destacarlo, que hubo un cambio drástico, ¿sí?, en el gabinete económico, luego de la salida del ministro Guzmán, hubo un interregno ahí de Batá que asume Massa, reestructura todo el andamiaje de gestión del ministerio, sí. Y bueno, y empieza a organizar una especie de, se podría llamar plan llegar, porque lo que vemos nosotros es que, bueno, sumado a las problemáticas que ya tenía la Argentina, la sequía agrava esas problemáticas, y el devenir o la muñeca de un ministro que tiene mucha capacidad política viene a llegar a establecer un programa tal que afecte de la menor manera posible los efectos de la sequía. Es decir, trata de no pegar un salto discreto en la tasa de tipo de cambio oficial. Eso tiene pujas también expresadas con la brecha y algunos intentos que hay de disparada de los dólares paralelos, pero que después vemos que cuando no logran tener efectos sobre el oficial, mengúan esa brecha, como pasa en la actualidad, que está llegando a mínimos la brecha. Pero sin embargo, también tiene un tema con el Fondo Monetario Internacional que siempre te analiza las cuentas para tratar de que los estados gasten menos. Entonces tiene que hacer una especie de equilibrio entre no devaluar, que es lo que piden algunos sectores, y tampoco ajustar demasiado el gasto porque si no se te cae la actividad. Entonces, si uno a grandes rasgos tiene que decir qué es lo que priorizó en la nueva gestión del gabinete económico, es tratar de mantener el nivel de actividad para que la dinámica de la economía nacional no se vea afectada por la sequía. Eso sí, no te esquiva el problema importante que te generó en tema precios, claro, que es un interrogante no es un interrogante, sino es un concepto que no logra resolver la gestión actual de gobierno desde 2019 hasta acá, salvo el periodo del 2020 por la cuarentena, donde la inflación bajó del 50 al 30%, luego no hizo otra cosa más que crecer, tal así que hoy en día, al tener una inflación tan elevada, licúa todas las variables en términos reales. Y a clara cuenta de ello está el bolsillo de todos los y las trabajadores, que su poder adquisitivo es una cuenta pendiente de este gobierno. Sí, en esto último que decís, te pregunto cómo es el análisis de esto curioso que le pasa y le está pasando a la Argentina en este último tiempo, que si bien crece, tiene un crecimiento económico, sigue habiendo trabajadores que son pobres, ¿no? Que no por ahí no alcanzan la canasta básica total, ¿no? Esto es por una cuestión más de precios, de inflación, del inflado que están los números en ese sentido, que del crecimiento en sí de Argentina económicamente. Claro, nosotros cuando analizamos, es cierto, esa dinámica es puntual, la actividad crece, pero vemos que el poder adquisitivo de los trabajadores cae. Claro. Entonces ahí también es un esquema que particular, de nuevo acá Argentina rompiendo todas las teorías económicas, sí, porque intentamos explicar qué es lo que pasa. Si por ejemplo, algo puntual, el salario real creo que cayó desde 2017 comparado a hoy, algo así como 36 puntos, el salario del sector trabajadores registrados privados. Y uno cuando analiza, por ejemplo, el consumo en shopping, según la última estimación del INDEC,
creció 16 puntos. El consumo en supermercados y mayoristas en el orden del 4 o 5. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que está pasando? Si el poder adquisitivo cae, ¿cómo puede ser que aumente el consumo de estos dos sectores? ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, en el EMAE, el estimador mensual de la actividad, de los datos de mayo, uno de los sectores que pican punta, el primero es minería, pero es seguido por restaurantes y hoteles? Entonces dice, uno se pone a pensar, digo, ¿qué está pasando en esta economía? Y bueno, así como el salario real cae, y no hace otra cosa más que caer, la tasa de desocupación no hace otra cosa más que bajar. Eso también es producto de la actividad, de un ajuste por tema cantidad. Entonces, cuando uno se pone a analizar la masa salarial, es decir, el nivel de ocupación por el salario que cobra, por su precio, ve que la masa salarial tiene un comportamiento similar a lo que tiene el consumo privado. Básicamente, ¿qué estaría expresando esto? Y personas que antes no tenían un ingreso formal, que lo comienzan a tener, entonces comienzan a consumir cosas que quizás antes no consumían, por ejemplo, que se salgan a comer una pizza algún fin de semana, y también expresa qué es lo que pasa dentro del submundo del mercado de trabajo, porque hay que ver qué es lo que crece. Crece más el empleo privado que el empleo público, eso es para destacarlo, pero cuando uno desagrega el empleo privado, lo que se encuentra es que, si bien crece el trabajo registrado formal, el empleo en blanco formal en el sector privado, también crecen mucho los empleos independientes. Y dentro del micromundo del empleo independiente, lo que más crece es el monotributo social. Y no podemos decir, porque bueno, ahí hay ciertos economistas y un gran grupo de economistas con amplia trayectoria que hablan de una especie de informalidad próspera. Bueno, nosotros queremos destacar que eso no lo vemos con los datos. O sea, no vemos que haya un sector informal que explique, por ejemplo, el incremento de las ventas de los recitales de Taylor Swift, o que los restaurantes estén llenos porque hay un sector informal de altos ingresos, o como dicen el economista Maslatón, que habla de un sector Barrani, ¿sí? Que hace referencia a sectores informales con altos ingresos. Bueno, eso no se ve, porque lo que más crece dentro del submundo de los trabajadores independientes es el monotributo social, y el monotributo social, claro está, es una herramienta para tratar de blanquear ingresos formales de un sector que antes no lo blanqueaba, y darles beneficios sociales y cargas sociales y una obra social a sectores que antes no accedían. Pero los límites y los montos de facturación justamente del monotributo social no indican ninguna prosperidad, sobre todo en términos reales. Por lo cual, eso no estaría explicando para nosotros lo que sucede ahí. Lo que sí estaría explicando es que, bueno, crece el número de trabajadores en la economía, la tasa de desempleo está tocando mínimos, y eso explica también, hay sectores que están teniendo ingresos formales que antes no tenían. Entonces, ahí hay una explicación, y que si en términos distributivos la Argentina hubiese mejorado la distribución funcional del ingreso, su tasa de crecimiento hubiese aumentado aún más todavía. Claramente, porque si no solamente aumentás por cantidad, o sea, tenés más trabajadores, sino que el poder adquisitivo de ese trabajador vale más y va a consumir más bienes y servicios. Entonces, bueno, eso es una cuenta pendiente. Y cuando uno analiza precisamente eso, que es lo que sucede con la distribución del ingreso, ve que la distribución funcional, por la función que ocupa la persona, o sea, básicamente es qué es lo que pasa con el salario y qué es lo que pasa con la tasa de ganancia, ahí ve que hay una pérdida de la parte de la torta que se llevan los trabajadores, en contraposición a un aumento en la parte de la torta que se lleva la tasa de ganancia, los capitalistas, los empresarios, los dueños de los medios de producción. Y cuando uno ve la distribución personal del ingreso, lo que ve es que hay un achicamiento del índice de Gini, que es el que mide la diferencia entre el decil más rico de la sociedad y el decil más pobre. Por lo cual, lo que nosotros decimos ahí es, bueno, somos igualmente más pobres los trabajadores, claro. Sobre todo desde 2017 hasta hoy. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque es una gran cuenta pendiente del gobierno en que hoy en día, de la gestión del gobierno que hoy día lleva adelante la gestión del país.
Ujú. Lucas, 2 o 3 preguntas más. Una que tiene que ver con esto mismo, esto de que una de las medidas económicas que tiene hoy el equipo que encabeza Sergio Massa como ministro de Economía es tratar de ir bajando el índice de precios del consumidor y tratando de bajar los precios sobre todo de lo que la gente más consume de cara a los próximos meses, pero muchas veces he escuchado a ex ministros de Economía o gente que estuvo en la gestión que lo de la inflación no es una cuestión particular, no es que tiene un solo factor, sino que es una cuestión multicausal, multifactorial, y por eso también es difícil pensar cuál es la medida o cuál es la perilla que hay que subir o bajar para hacerle frente a esto de la inflación. ¿Lo ves así de esta forma o en los análisis que hacen, por ahí hay cosas que no se están logrando modular para bajar esa al menos un poco esa inflación, ¿no? Bien, en primer lugar queremos destacar que para nosotros, si bien podemos hacer llegar algunas críticas o dar nuestro parecer sobre las políticas económicas que se llevan adelante, somos muy respetuosos también de las personas quienes desempeñan sus cargos, porque la verdad que no es nada fácil ser ministro de Economía en Argentina, y mucho menos hoy. Eso en primer lugar. Segundo, nosotros estamos circunscriptos y escribimos desde una teoría propia, que es la teoría del excedente clásico, y para nosotros, como bien lo desarrollan autores, allá como Smith, Ricardo, después retomados por Piero Raffa, Garegnani y una vasta escuela de economistas italianos, la inflación viene a estar explicada primero por los costos macroeconómicos. Si lo llevamos eso a la Argentina, es bueno, se dispara, por ejemplo, el precio de los combustibles, se dispara el tipo de cambio, se dispara algún bien básico en la economía, bien básico, un bien que es un insumo para casi todos los sectores de la economía, y al dispararse un costo, lo que vemos que trae aparejado es una puja distributiva por ese excedente que se genera en las economías. Entonces, ¿eso cómo se ha expresado? Bueno, por ejemplo, hay una devaluación. Bien sabemos los argentinos, por la experiencia propia, que tras una devaluación hay un incremento de los precios. Ok, si hay un incremento de los precios de bienes y servicios, los sectores trabajadores, formalizados sobre todo, van a tratar de luchar por un aumento en su salario vía paritaria, vía suma fija, por la herramienta que sea, pero va a intentar recomponer su salario real. Y a contraposición de eso, los sectores empresariales, las gremiales empresarias, van a tratar de que también recomponer su tasa de ganancia, porque ninguno de los dos sectores quiere perder. Eso provoca, para nosotros y según nuestro marco teórico, que cuando se dispara un costo macroeconómico, se inicia el proceso de puja, y la puja distributiva es lo que provoca esta dinámica de la inflación, que no es un aumento de una sola vez de los precios, que eso puede expresarlo cuando se dispara un costo macro, sino que la dinámica de ese proceso, que luego los trabajadores van y piden aumentos nominales, pero después se dan cuenta de que tienen aumento nominal el mes siguiente, pero el mes próximo suben los precios de vuelta, y van los trabajadores y piden de vuelta. Bueno, esa dinámica de puja distributiva es lo que da cuenta del proceso inflacionario. Argentina tiene características particulares, porque también es importante tenerlo en cuenta de que no, por ejemplo, no toda América Latina tiene los índices de inflación que tiene Argentina hoy, por lo cual tenemos que analizar qué es lo que sucede con el caso particular. Bueno, Argentina tiene un gran conflicto distributivo y con sectores que pujan con mucho poder, por historia, por estructura de los sindicatos, por el peso de los sindicatos en las economías, en el sistema político, tiene representatividad y la puja es mucho más alta. Y también los sectores empresariales, porque hay toda una teoría, sobre todo de un sector importante de los economistas argentinos, que a grandes rasgos dicen, bueno, no, la inflación es culpa del déficit fiscal o la emisión monetaria, y te dicen, o sea, básicamente es por exceso de demanda. Si hoy en la Argentina hay exceso de demanda, la verdad que hay que ser bastante irracional para plantearlo, según nuestro marco teórico y nuestro punto de vista, y lo que dicen los indicadores. Y por otro lado, hay ciertos economistas que dicen que la inflación es culpa de 4 tipos, o de la inflación oligopólica, o porque los empresarios suben los precios o incrementan su tasa de ganancia. Bueno, también, muchachos, en el sistema capitalista
los sectores empresariales producen para ganar dinero, y lo que quieren es ganar dinero, y los trabajadores también lo que quieren es tener un mejor poder adquisitivo. Entonces, capitalismo sin capitalista no sería el análisis que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿Argentina es el único país que tiene empresarios malos que quieren subir los precios? ¿O es el único país que tiene oligopolios? No, oligopolios hay en todas partes del mundo, la producción siempre se centraliza, pero eso no hace al devenir de la puja distributiva. Tenés sectores empresariales que quieren subir su tasa de ganancia porque quieren ganar más plata, es lógico que piensen así, estamos en el capitalismo, pero también hay que tener en cuenta de que los sectores trabajadores también van a pujar y tienen derecho a hacerlo por un reclamo salarial. Uh-huh. Ahora, es eso lo que provoca la inflación. Se dispara un costo y después se desarrolla la puja distributiva. Entonces, la puja distributiva es lo que le da lugar al devenir de la inflación, a que los aumentos de precios sean crónicos y se distribuyan en el tiempo. Bien, Lucas, que te hago la última y con esta cierro. En la última construcción de la famosa ley de leyes, como dicen los analistas políticos, que es la ley de presupuesto, el gobierno se había planteado expectativas para esto. Una de esas expectativas era tener una inflación alrededor del 60%, ¿no? Algo que hasta el momento no se alcanzó, seguramente por todo este análisis que vos compartís y todo lo que venimos charlando. Ahora, desde este momento, desde mediados de julio, fines de julio, también además de la campaña electoral, hay que pensar en construir esa ley de presupuesto para lo que va a pasar en el 2024. Digo, ¿cuáles son los puntos o las expectativas que se tiene que poner el gobierno, este gobierno, si quiere seguir después del 10 de diciembre, o el gobierno que venga, para tratar de hacer frente a todo esto y tener también expectativas reales de crecimiento y de sostenimiento de la inflación, del poder adquisitivo también? Sí, bueno, eso también es complejo, porque primero no se sabe quién va a proseguir en el gobierno luego del 10 de diciembre, por lo cual todas las decisiones, sobre todo en política económica, están en discusión, sobre todo ahora en campaña, pero más allá de quién maneje o quién gestione el gobierno luego del 10 de diciembre del 2023, sabemos que hay alguien que va a seguir, y hay alguien muy importante que va a seguir. Y hablo del Fondo Monetario Internacional. Para mí, el error político y económico más grave del gobierno anterior, que fue haber vuelto o haber recurrido al Fondo Monetario. Y digo esto que es importante porque es el acreedor más importante de la Argentina. Mucho se ha hablado, muchos deben saber de la magnitud del préstamo del fondo hacia Argentina, un préstamo político, eso también hay que remarcarlo. Y si el préstamo fue político, la solución debe ser política. También. Y sin embargo, bueno, el acuerdo, ahora se habla de que hay una especie de reprogramación de los vencimientos, una especie de un nuevo acuerdo a corto plazo de acá a fin de año, en el marco de la sequía y cómo afecta a Argentina. Pero más allá de eso hay que pagarle al fondo, el tema es cómo, y ese cómo va a ser también tenido en cuenta por quien sea que maneje la nueva gestión de gobierno y que negocie con el fondo un nuevo acuerdo. Entonces, y el fondo te condiciona tu política económica. El fondo quiere que gastes menos, el fondo quiere que devalúes. O sea, el fondo es un acreedor y lo que te está pidiendo es, ahorrar para pagarme a mí. Y la Argentina, y que maneje los lineamientos políticos de la Argentina, políticos y económicos, va a tener que decidir o tener en cuenta si prioriza los intereses propios de la economía nacional o si prioriza pagarle al fondo. Y yo creo que a grandes rasgos eso es lo que se define en la elección que viene. No tanto en las PASO, sino sí en las generales. Definir de qué manera vamos a negociar con el fondo, definir qué intereses se van a tener en cuenta a la hora de negociar con el fondo, despejando el punto de vista de que al fondo hay que pagarle. Nosotros entendemos que al fondo hay que pagarle. El tema es cómo. Ha habido cuenta de que, por ejemplo, la última negociación con el fondo que hizo el anterior ministro Artis Guzmán, hay una cláusula ahí que es hiperinflacionaria, que es mantener el tipo de cambio real a los niveles de cuando se firmó el acuerdo, que fue en mayo del año anterior. Claro. Febrero del año anterior. Entonces, eso que te provoca, y si se te dispara la inflación, y vos tenés que devaluar al mismo ritmo que tenés inflación. Y hoy con esa cláusula, teníamos retrasado el tipo de cambio oficial. O sea que tendríamos que devaluar.
Y si vos devaluás con índice de inflación por encima del 100%, imagínate que se te acelera aún más el proceso inflacionario. Sería catastrófico. Y eso el fondo tiene que hacer mea culpa y entender que su programa enlatado que mandan para todos los países que son acreedores y no funciona, no es lo mismo. Hay que entender las características estructurales de Argentina. Ya se pegaron un palo muy grande el mismo fondo allá por el 2001, 2002, 2003, tuvieron que recambiar toda su cúpula, se volvieron a pegar el palo muy grande prestándole lo que le prestaron en Argentina, por eso Lagarde se fue y está en el Banco Central Europeo y no está más en el fondo. Bueno, y ahora tienen que volver a desarrollar un programa económico que sea viable para la Argentina, tal así que crezca, que le permita que ese mismo crecimiento le permita hacerse de fondos para pagar su deuda. Pero los muertos no pagan, como dijo un gran expresidente de la Argentina. De esa manera, bueno, es gran parte de lo que se juega de acá en adelante. No podemos hablar de presupuesto porque gran parte del presupuesto de la Argentina se va ahí por el pago de la deuda. El tema es si se va ahora o si lo amortizamos en un plazo. Seguimos en Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este espacio donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología, de innovación, de extensión, de vinculación, de transferencia, de investigaciones y de temas de la sociedad y de la política, como escuchábamos en el bloque anterior. Ya nos quedan los últimos minutos de este programa. Nuevamente se nos han alargado bastante las comunicaciones, pero grandes comunicaciones hemos tenido. Pero no nos queremos ir sin comentarles algunas noticias que pueden encontrar en datauniversitaria.com.ar. Por ejemplo, en UNL, en la Universidad Nacional del Litoral, la comunidad universitaria proyecta el futuro de la ciudad de Santa Fe, con el objetivo de construir una visión colectiva de futuro a 450 años de la fundación de la ciudad de Santa Fe. La Universidad del Litoral desarrolló una innovadora experiencia de participación activa basada en el diálogo y la escucha. Denominada Santa Fe 500, contó con la participación de más de 200 personas que integran esta comunidad universitaria en la ciudad universitaria de la capital provincial, de la capital de la provincia de Santa Fe. Han participado muchos estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y graduados, y han generado varias propuestas y varios análisis. Pueden encontrar esa noticia en datauniversitaria.com.ar. Desarrollan en la Universidad Nacional de Quilmes envases inteligentes que detectan alimentos en mal estado. Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes está trabajando en el desarrollo de envases inteligentes que pueden detectar alimentos en mal estado. Estos envases se crean utilizando granos de kéfir y extracto de yerba mate, lo que los hace biodegradables y amigables con el medio ambiente. También la UNCAUS, la Universidad del Chaco Austral, aprobó una cooperación internacional para formar ingenieros. En este caso se trata de la 7ª convocatoria del programa Argentina-Francia Ingenierías y Tecnología, que propone crear y consolidar vínculos de cooperación duraderos entre las instituciones de enseñanza superior argentinas y francesas, responsable de la formación de ingenieros de ambos países, ¿no? Y en este caso, recientemente la UNCAUS ha aprobado esta cooperación, y se trata de un proyecto que va a tener 2 años de duración, y los intercambios de alumnos se van a realizar por 6 meses de estadía en cada uno de estos países. Un informe que salió hace algunos días asegura que en la última década creció más de 67% el ingreso a universidades nacionales. El informe reveló que el número de nuevos ingresantes creció de 423.920 en 2012 a 710.699 ingresantes en 2021, que el sistema universitario pasó de 1.824.904 estudiantes de grado y pregrado a un total de 2.549.789 ingresantes, estudiantes, mejor dicho, de grado y pregrado, y que en ese periodo los estudiantes que egresaron se incrementaron casi en un 30%. Grandes datos
del crecimiento del sistema universitario argentino. Otro informe de política educativa asegura que garantizar el acceso al nivel inicial de las infancias mejora las trayectorias educativas. Esto tiene que ver con un informe que realizaron desde el Observatorio Argentinos por la Educación, titulado Importancia del nivel inicial, evidencia, costos y desafíos pendientes, que es una serie de informes que destacan buenas prácticas en educación y ofrece una revisión de la literatura académica sobre la evidencia del impacto de las políticas de primera infancia, particularmente en el nivel inicial, ¿no?, de 3 a 5 años, en Argentina, América Latina y en el resto del mundo. Uno de los datos que surge de este informe es que, aunque en los últimos años se ha avanzado mucho en la construcción de aulas para jardines de infantes, aún se necesitan al menos 24.202 nuevas secciones para garantizar la cobertura en las salas de 3, 4 y 5 años. Esta cuenta pendiente impide, por supuesto, que todos los niños y niñas argentinos aprovechen los múltiples beneficios de la asistencia al nivel inicial. Bueno, estas son algunas, por supuesto, solamente algunas de las noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. De esta manera nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana. Chau, chau.